buenos días a todos. Tempranito en la mañana yo los vengo a saludar y decirle que los amo y se lo quiero demostrar, deseándole a todos salud y felicidad. Pido a Dios que los bendiga por toda la eternidad y que nunca olvidaremos a aquellos que ya no están tan. Buenos días, este es el show mañanero del abuelito compositor, un show nuevo. Y ese es el tema que voy a usar cada vez que haga este show mañanero. Un momentito, con permiso, que el teléfono está sonando. Ustedes no lo oyen, pero está sonando. Oh, ¿qué le pasa a este teléfono? Tiene enredado el bejuco. Bueno. Hello. No me diga. No me diga. No me diga. No me diga. ¿Enganchó? Bueno. Y lo que me preocupa es que no me dijo. Bueno, vamos a empezar el show. Vamos a cantar una cancioncita ahí para animar el ambiente. Bueno, voy a cantar una que se titula Da Du, y dice así: Da Du, da Du. Lo que yo quiero lo tienes tú. Da Du, da Du. Lo que yo quiero lo tienes tú. Lo que yo pretendo no es ningún delito, porque lo que quiero es solo un besito. Lo que yo pretendo no es ningún delito, porque lo que quiero es un besito. Da Du. Lo que yo quiero lo tienes tú. Da Du. Lo que yo quiero lo tienes tú. Du. Lo que yo quiero lo tienes tú. Du. Con un besito podemos empezar, y si te gusta nos daremos muchos más. Con un solo besito podemos empezar, y si te gusta nos daremos muchos más. Du. Du. Lo que yo quiero lo tienes tú. Du. Du. Lo que yo quiero lo tienes tú. Oye, mi negrita, no te hagas de rogar, que yo sé que tienes eso y mucho más. Oye, mi negrita, no te hagas de rogar, que yo sé que tienes eso y mucho más. Du. Lo que yo quiero lo tienes tú. Du. Du. Lo que yo quiero lo tienes tú. Pam. Bueno, vamos a seguir el show. Estoy un poco desaprevenido
No me dio tiempo a arreglar bien todo, pero le estoy cantando esas cancioncitas que yo compongo y a entretenerme para combatir el Alzheimer, la falta de memoria que ya me está atacando, y yo me pongo a hacer esas cosas como terapia, a ver si, ya que no puede, quizás no pueda curarla, pero la puedo, que no vaya muy rápido, que ya sabes, ejercitar la mente para que no avance tan rápido. Y vamos a seguir con la próxima canción, pero voy a hablar algo acerca de esa canción, porque les quiero dar un consejo a todos, que tengan mucho cuidado con mucha gente que, bueno, siempre hay gente lista en la calle esperando que llegue uno que así medio bobito y a ellos tirarle el anzuelo. Hay timadores en la calle. Y esta cancioncita pues tiene que ver con eso. Y dice así: te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. Ay sí, las apariencias no me engañan a mí. Ay no, te equivocaste, el golpe te falló. Ay sí, las apariencias no me engañan a mí. Ay no, te equivocaste, el golpe te falló. Por poco tú mismo te matas, el tiro te salió por la culata. Por poco tú mismo te matas, el tiro te salió por la culata. Muy peinadito, bien vestidito, cualquiera dice es un santito, pero por dentro lo que tú tienes son diablitos, muchos diablitos. Ay sí, las apariencias no me engañan a mí. Ay no, te equivocaste, el golpe te falló. Por poco tú mismo te matas, el tiro te salió por la culata. Por poco tú mismo te matas, el tiro te salió por la culata. Bien vestidito, mejor dicho, muy peinadito, bien vestidito, cualquiera dice es un santito, pero por dentro lo que tú tienes son diablitos, muchos diablitos. Ay sí, las apariencias no me engañan a mí. Ay no, te equivocaste, el golpe te falló. Ay sí, ay no, ay sí, ay no. Joaquín Pillo. Bueno, eso lo decía un comediante de allá de la isla de Puerto Rico, que ya murió, José Miguel Agrelot. Bueno, vamos a seguir este show porque no se ha terminado todavía. Todavía me queda tiempo. A ver, sí, todavía queda algún tiempito. Y como no vengo muy bien preparado, pues le voy a... Primero, estamos cerca del Día de los Padres. Y quiero, hablando más en serio, quiero darle un consejo a todos esos padres jóvenes que están allá afuera. Que se porten bien, que le den tiempo a sus hijos y los eduquen bien. Y bueno, porque más tarde, cuando ya sean mayores, los padres,
a lo mejor, si no se portan bien, no van a tener un abrazo de agradecimiento de ese hijo o esa hija y van a pasar el Día de los Padres solitos. Bueno, pues deja ver aquí, yo escribí algo así como que decía mi negrita. Ajá. Oye, mi negrita, no me des galletas, que lo que quiero es pan. Oye, mi negrita, no me des galletas, que lo que quiero es pan. 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 Pan, pan, pan. Lo que quiero es pan. Pan, pan, pan. Lo que quiero es pan. Pan, pan, pan. Lo que quiero es pan. Pan en la mañana, lo que quiero es pan. Pan al mediodía, lo que quiero es pan. Pan por la noche, lo que quiero es pan. Pan, 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 pan. Lo que quiero es pan, lo que quiero es pan. Lo que quiero es pan, lo que quiero es pan. Lo que quiero es pan. Pan, 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 pan. Bueno, con esto yo me voy a despedir por el show de hoy. Pero les prometo que el próximo show voy a venir mejor preparado y voy a escribir las cosas, porque como se me olvidan las cosas, pues las tengo que recurrir a lo escrito. Así es que les deseo a todos los padres un feliz Día de los Padres y será hasta la próxima, si Dios quiere. Bye.